Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al curso de hoy sobre manejo de plantaciones forestales en el marco de la silvicultura rural. Eh, una de las estrategias que se emplea comúnmente para implementar procesos de desarrollo integral es la forestación y la reforestación. Esta estrategia permite que se pueda gestionar el territorio de forma más integral, teniendo en cuenta que el recurso forestal que se va a desarrollar a través de la forestación o la reforestación, por un lado, va a contribuir a la mejora del ecosistema, va a regular aspectos relacionados a la temperatura y la humedad principalmente. Por otro lado, va a constituirse en un elemento fundamental para el desarrollo del conjunto denominado recurso forestal, que comprende no solamente a la especie forestal propiamente dicha, sino a toda una gama de especies vegetales y también de especies animales, estas últimas que van desde insectos y algunos otros microorganismos, incluso hasta organismos mayores como son aves, mamíferos, reptiles, batracios, etcétera. Todos esos van a constituirse en su conjunto como el recurso forestal porque van a desarrollarse a partir de la existencia y el desarrollo de las plantaciones forestales. Sin estas, obviamente, no van a poderse desarrollar o si se desarrollan, va a ser con serias limitaciones. Además de eso, el recurso forestal va a tener, el proceso de el manejo de las plantaciones forestales va a tener otro impacto sobre el desarrollo. Es el impacto económico a partir del aprovechamiento de la madera a través de la tala o de algún otro subproducto, producto intermedio que se pueda generar como parte de lo que vendrían a ser pues las cadenas productivas no forestales, ¿no? El recojo de cortezas, el desarrollo de ciertos organismos, como pueden ser hongos o algo similar en algunas especies forestales. Y también estas plantaciones forestales van a tener otro impacto ambiental, aparte del regulador de la humedad, la temperatura, que va a estar relacionado con la gestión del recurso hídrico y también con el control de los procesos de erosión del suelo. Como sabemos, ante la inexistencia de cubierta vegetal, el suelo se ve afectado por procesos erosivos generados por el recurso hídrico, para empezar, y también por factores eólicos. Un aspecto o un elemento que va a favorecer la cubierta vegetal, el desarrollo de la cubierta vegetal, van a ser las plantaciones forestales. Primero, por lo que dije anteriormente, que van a regular la humedad y la temperatura. Al hacer esto, van a generar condiciones más propicias a nivel del suelo para que especies vegetales, tipo hierbas y otros similares, puedan desarrollarse. Al desarrollarse estas, bajo la protección de estas especies forestales, van a funcionar a modo de cubierta vegetal, como una alfombra verde, y esto va a limitar el proceso de erosión, tanto hídrica como del aire, porque esta cubierta vegetal va a contener la escorrentía superficial, va a ser menos agresiva sobre el suelo. Al ser menos agresiva sobre el suelo, también va a generar menores espacios para la incidencia de erosión eólica. También estas plantaciones forestales van a tener un impacto en la actividad turística, por ejemplo. Van a generar ecosistemas muy específicos, muy variados, que manejados apropiadamente, pueden constituirse
en parte de circuitos turísticos, que a su vez van a vincularse a otra actividad económica. Entonces, el manejo de las plantaciones forestales en el marco del desarrollo va a constituirse en una estrategia de carácter integral, va a poder congregar a todos estos. Además de ello, sobre todo en Perú, existe un marco normativo, pese a las detracciones que tenga esta, las observaciones, inconsistencias y demás, que aplicado correctamente permite la participación activa de las comunidades que están vinculadas a estas áreas donde se van a instalar estas plantaciones forestales y al respecto se ha generado toda una estructura normativa que permite o que garantiza en cierta medida esa finalidad, ¿no? Tenemos lo que son los promotores forestales, los fiscalizadores de los recursos forestales, entre otras actividades. Entonces, estamos pues frente a un conjunto de acciones que conducidas apropiadamente y sobre todo implementadas desde un punto de vista de promoción del desarrollo integral, va a tener un impacto social, económico y social muy importante. Teniendo en cuenta ello, el temario que se ha planteado para este curso considera los siguientes aspectos. Vamos a hablar sobre las generalidades relacionadas a las plantaciones forestales, luego vamos a ver específicamente las características de las mismas y finalmente vamos a hablar sobre los procesos para el establecimiento de estas plantaciones y su manejo. El, la estrategia del desarrollo de las plantaciones forestales se enmarca dentro de una propuesta estratégica mucho mayor que maneja el Estado y que está relacionada a la gestión integrada de los recursos hídricos, teniendo en cuenta que para este tipo de gestión el Estado también ha establecido que se deben plantear que el plan de gestión integrada de los recursos hídricos debe considerar un enfoque de cuencas hidrográficas, porque es dentro de este espacio territorial natural, la cuenca hidrográfica, que es una unidad hidrográfica, que un territorio va a tener condiciones o características relativamente similares, porque el elemento que les va a dar estas características va a ser el recurso hídrico. En ese sentido, lo que se considera es que para poder generar un buen proceso de gestión del recurso hídrico con una visión integral, esta se tiene que implementar considerando el enfoque de cuencas hidrográficas, es decir, debe existir una propuesta de la gestión del recurso hídrico a nivel de microcuenca, a nivel de subcuenca y también a nivel de cuenca. Y dentro de estas actividades o dentro de estas acciones que se van a implementar en el marco de la gestión del recurso hídrico dentro del enfoque de cuencas hidrográficas, la forestación y la reforestación y por ende el manejo de las plantaciones forestales va a ser una de las muchas técnicas que se implemente. Ahora, ¿por qué se genera esta gestión integral de los recursos hídricos? Básicamente como medida de respuesta ante los efectos del fenómeno del cambio climático, que ha tenido un principal impacto en la alteración, en la modificación de los ciclos del agua, la disponibilidad de la misma, la reducción de la calidad y también de la cantidad de este recurso hídrico. Todo ello
conlleva pues a la necesidad de plantear un proceso de gestión integrada de los mismos, teniendo en cuenta que este recurso hídrico es determinante para el desarrollo de todo tipo de forma de vida en nuestro planeta, incluida el propio ser humano. Y eso se puede trasladar también a indicar que la gran mayoría de actividades que desarrolla el ser humano requieren la presencia del recurso hídrico. Por lo tanto, es importante que se pueda considerar, teniendo en cuenta todos estos aspectos que acabamos de mencionar, una gestión integrada, porque todavía no hemos generado una tecnología para poder crear agua, es decir, no mezclamos nosotros dos, tres productos, tres elementos químicos o tres compuestos y de la nada, del vacío, sale el agua. Lo que existe es alguna tecnología que permite que empleando algunos elementos, algunos compuestos, se promueva, se acelere los procesos de coalescencia de las moléculas de agua y éstas se vayan juntando a una velocidad algo mayor y se pueda generar lluvia, ¿no? Donde comúnmente no puede haber por otros aspectos. Pero nuevamente, no es de que el ser humano junta el elemento A con el elemento B, reaccionan ambos y ¡poc! Sale el agua, sino que tiene que existir moléculas de agua en el ambiente, aunque sean disociadas, aunque sean en cantidades muy reducidas, y con estos otros elementos lo que se busca es favorecer o acelerar la coalescencia de las mismas. Teniendo en cuenta entonces este aspecto de que no podemos crear agua y que este es un recurso necesario para el desarrollo de toda forma de vida y de muchas de las actividades que genera el hombre, es que se entiende la necesidad de plantear una gestión integrada de este recurso, considerando los elementos naturales que están asociados al territorio en el cual se van a desarrollar, se va a implementar esta gestión integrada, que como ya habíamos dicho anteriormente, va a ser una unidad hidrográfica, una microcuenca, una cuenca, una subcuenca. Los elementos naturales que van a estar en ella son el mismo recurso hídrico, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Pero se plantea esta gestión integrada como a raíz de la presencia del ser humano en ese entorno natural. Si no estuviese el ser humano ahí, es poco probable que se tenga la necesidad de implementar esta gestión integrada. La presencia del ser humano es la que va a generar esta necesidad. Por lo tanto, con la presencia del ser humano van a emerger lo que serían los factores sociales y los factores económicos. La sola presencia del ser humano va a generar ya estos dos factores. Primero, porque el ser humano se va a interrelacionar entre ellos, ¿no? Segundo, porque el ser humano va a buscar aprovechar, explotar, usar los recursos naturales que están en ese entorno, que serían los elementos naturales, para, primero, satisfacer sus propias necesidades, alimento, casa. Y segundo, para mejorar su calidad de vida. Y es ahí donde ya van a aparecer los factores económicos. Además de esto, como parte de esta gestión integrada, se tiene que considerar un conjunto de impactos externos que se van a presentar de forma, digamos, inexorable. No va a existir una estrategia que impida que esto se presente. Se puede hacer algo para evitar que tengan el impacto negativo, el impacto que se había estimado, pero igualmente se van a presentar. Y parte de las acciones que se tienen que generar para estar mejor preparados ante estos impactos va a ser el desarrollo de infraestructura. Infraestructura entendida en el término más amplio. No estamos hablando de infraestructura de construcción nada más. Puede ser infraestructura de construcción, la propiamente dicha, puede ser infraestructura institucional, infraestructura social, infraestructura económica, etcétera, que permita que todo este proceso genere un desarrollo integral y sobre todo sostenible.
Esa es la idea con la gestión del recurso hídrico o la gestión integrada del recurso hídrico. No se va a despegar en ningún momento de la atención a los aspectos sociales ni a los aspectos económicos. Muy por el contrario, los va a integrar. Y es en ese escenario de ideas que va a ir emergiendo dentro de este enfoque o dentro de esta estrategia de la gestión integral del recurso hídrico con el enfoque de cuencas, que van a ir emergiendo una serie de situaciones, una serie de elementos característicos que al final van a devenir en las actividades estratégicas o en las actividades bandera, podríamos decir así, que se tienen que implementar. Parte de estas características que van a definir estas actividades que se van a implementar es la caracterización típica, convencional, digamos, que se ha desarrollado en torno al ecosistema dentro de las unidades hidrográficas. Toda unidad hidrográfica, toda cuenca, subcuenca, microcuenca, etcétera, se va a dividir en los tres segmentos convencionales, ¿no? El segmento de la parte alta de la cuenca, subcuenca, microcuenca, la parte media y la parte baja. Todos, indistintamente el nivel que éstas tengan. La característica que vamos a encontrar ya en estos esquemas, sobre todo a nivel de cuencas y de subcuencas, es que en las partes altas de la misma, donde se va a encontrar procesos de precipitación más frecuente, más abundante, también se va a encontrar que en los suelos presentan menos oportunidades para el desarrollo de actividades productivas de primer nivel. Estamos hablando de la agricultura principalmente y de la ganadería. Primero, por el relieve, ¿no? Hay mucha pendiente. Segundo, por la distribución tridimensional que va a tener el suelo. No va a caracterizarse por ser un suelo que sea muy profundo, que tenga una profundidad apropiada, que garantice o que nos dé una idea, una cierta certidumbre del éxito de cualquier actividad productiva que se puede implementar, ¿no? Sino que este suelo va a ser muy variable en sus tres dimensiones, principalmente en la de profundidad. Eso va a hacer de que no se puedan establecer siempre estos cultivos. Otro aspecto importante va a ser la necesidad de establecer estrategias que reduzcan o limiten los procesos erosivos sobre el suelo. Debido a la pendiente de las partes altas de las cuencas, ¿no? En estas va a ser muy común que se presenten, en estas partes altas de la cuenca, que se presenten procesos de erosión hídrica en el mismo, producto de la escorrentía, ¿no? Vinculada a la pendiente, va a ser de que la fuerza de la velocidad del agua, de la escorrentía, sea mayor y termine erosionando el recurso suelo. ¿Qué va a impedir o qué va a limitar eso? Bueno, se va a encontrar varias técnicas. Una de ellas, o algunas de estas van a enmarcarse dentro de lo que se entiende como las técnicas de intercepción de agua. Y ahí vamos a encontrar a las zanjas de infiltración, pero no en todos los casos se va a poder implementar la misma. Y de otro lado, vamos a encontrar también otra técnica, ¿no? Ya esto por deducción lógica, que va a ser la necesidad de generar una cubierta vegetal sobre la superficie del suelo que funja como alfombra y que impida pues que el agua que cae de la precipitación y pues, que por escorrentía va a adquirir velocidad y va a generar el proceso de erosión, pueda tener este impacto. Y es ahí donde va a aparecer la necesidad de promover técnicas que permitan el desarrollo de estas eh,
de esta cubierta vegetal. Y ahí es donde vamos a incorporar otro enfoque más que va a contener lo que entendemos como el manejo de las plantaciones forestales. Este enfoque va a ser la gestión del recurso hídrico mediante siembra y cosecha de agua. Básicamente, la siembra y cosecha de agua viene a ser la captura de agua proveniente de la precipitación y que no se va a orientar al caudal de un flujo ya existente, es decir, el agua no va a ir hacia un lago, hacia un río, riachuelo que ya existe, sino va a ser agua de la precipitación que cae en un espacio de terreno donde no existe ningún flujo, por lo tanto, esa agua se va a perder primero por infiltración, segundo por escorrentía, ahí es donde va a generar el proceso erosivo, y tercero también por evaporación. Lo que se va a hacer con estas técnicas de siembra y cosecha de agua es capturar esa agua de la precipitación y infiltrarla para la recarga hídrica o de acuíferos, que es la primera orientación de la siembra de agua, o la recarga hídrica del suelo. Esa es la siembra de agua. La cosecha de agua va a ser cuando esta agua que está almacenada, que se ha infiltrado en el acuífero, que se ha recargado en el suelo, eh, pueda tener una orientación directa o indirecta hacia un proceso de obtención de valor a través de su incorporación en algún mercado, ¿no? Es decir, que a través del uso de esta agua que se ha almacenado, se va a producir o se va a generar algún tipo de producto de forma directa o indirecta y este va a tener un reconocimiento monetario. Entonces nos van a pagar o vamos a obtener algo de dinero por la comercialización de ese producto que de manera indirecta o directa se ha generado con el recurso hídrico. Esa va a ser la cosecha de agua. Ahora, esta estrategia de siembra y cosecha de agua también se entiende como la restauración hidrológica, va a contener una serie de tecnologías. Algunas de estas tecnologías van a ser tecnologías de netamente intercepción de agua. Ya habíamos dicho, están las zanjas de infiltración, las tinas ciegas, los camellones, los diques, etcétera. También vamos a encontrar técnicas de infiltración, donde están como primera tecnología las cochas, luego están las cimas o dolinas vinculadas en algunos casos con canales de laderas. También van a estar los pozos de recarga profunda, los pozos de recarga somera, que van a estar vinculados a acuíferos que pueden estar cautivos y que están muy profundo, y ahí están los pozos de recarga profunda, o acuíferos que son libres y están más a la superficie. Pero además de estas técnicas, también se ha percibido que hay otras que no necesariamente pueden vincularse de forma directa a una de estas dos técnicas convencionales, digamos, de la siembra de agua. Y van a ser las técnicas biológicas y también las técnicas no mecánicas. Entre las técnicas mecánicas, para conocimiento general, nada más vamos a encontrar las terrazas, los drenajes y también vamos a encontrar dentro de las técnicas mecánicas los famosos atrapanieblas, ¿no? Una tecnología que está bastante de moda en otros, que bueno, ya está de moda hace algunos lustros, hace algunos 7, 10 años, en otros contextos. En nuestro país todavía no, pero son técnicas que se han probado y que sí tienen ese impacto en la captura del agua proveniente de las precipitaciones. Además de ello, también se ha encontrado otro conjunto de técnicas que son las técnicas biológicas, ¿no? Y ahí dentro de las técnicas biológicas vamos a encontrar
la forestación y la reforestación. También vamos a encontrar la mejora de las coberturas vegetales a través de la replantación de praderas naturales, la clausura de praderas, ¿no? Es decir, se impide que el ganado o ciertas crianzas puedan ingresar de forma normal eh, y que puedan afectar estas áreas generando una reducción en su capacidad de retención de agua. Ahora, recuerden que estas técnicas están todas orientadas a la siembra y cosecha de agua. Es decir, las propuestas de intervención relacionadas a la forestación y la reforestación, dentro de las cuales vamos a encontrar el manejo de las plantaciones forestales, son parte de la siembra y cosecha de agua. Tenemos que empezarlas a concebir en ese sentido y también sus efectos e impactos tenemos que plantearlos en ese mismo ámbito. Es decir, como parte de un sistema de siembra y cosecha de agua cuyo impacto va a ser a nivel de un ecosistema, a nivel de una microcuenca, de una subcuenca. No va a ser el impacto a nivel de un distrito o de una provincia, porque las unidades hidrográficas no van a tener ese nivel de interacción territorial, ¿no? No están restringidas por aspectos de límites distritales, provinciales. Es en ese marco de acciones que se genera esta forestación y la reforestación y dentro de ellas todo relacionado al manejo de las plantaciones forestales. Vamos a entender como reforestación cuando promovemos actividades que favorezcan la cubierta vegetal y que van a tener como parte de sus objetivos, ¿no? La disminución de la escorrentía superficial, el incremento de la infiltración de agua hacia el suelo, la recarga hídrica del suelo. Dentro de estos procesos de forestación y reforestación, el elemento más determinante de ellos va a ser la propia plantación forestal. No se puede hablar de una propuesta, de una intervención en forestación, reforestación, si no se genera y sobre todo si no se puede conducir apropiadamente un proceso de desarrollo de una plantación forestal. Vamos a entender entonces a una plantación forestal como el equivalente de un cultivo, ¿no? De un cultivo convencional, llámese habas, maíz, alfalfa, lo que fuese, pero la especie que se va a conducir, que se va a gestionar, que se va a cuidar, a atender, va a ser una especie forestal. Por lo tanto, se va a denominar como plantación forestal aquel conjunto de especies forestales que van a ser constituidos y que van a ser conducidos, manejados con participación humana. Es el ser humano el que va a promover todo esto, ¿no? Desde su instalación, incluso previa a la instalación, la producción de los propios plantones, luego la propia instalación y todo, luego todo el manejo, ¿no? Ahora, estas especies forestales que se van a manejar, que se van a gestionar, preferentemente, ya esto adecuándonos al marco normativo vigente en nuestro país, deberían de ser especies nativas, ¿no? Esto con la finalidad de restablecer los ecosistemas. Ahí hay toda una serie
de elementos estratégicos, lineamientos técnicos, etcétera, que han ido definiendo y estableciendo las entidades sectoriales y rectoras que se tiene que tener en cuenta. No simplemente va a ser instalar una propuesta de plantación forestal, porque sí, sino se tiene que alinear a todo un marco normativo que ya está establecido y que ha venido o viene funcionando ya desde hace un tiempo atrás. ¿Qué acciones se van a desarrollar en las plantaciones forestales? Primero, la producción de los propios plantones, ¿no? Un aspecto importante en toda plantación forestal va a ser la producción del propio plantón. Ya se ha tenido un curso sobre la producción de plantones forestales en viveros, ¿no? Ahí hay que revisarlo. Básicamente comprende todo el proceso, el conjunto de actividades que se tienen que desarrollar desde la siembra de la especie forestal hasta su acondicionamiento, ¿no? Es decir, hasta el endurecimiento, que es el último proceso que se desarrolla y que permite que el plantón forestal esté preparado para su plantación en campo definitivo y que previamente ya haya desarrollado mecanismos fisiológicos de adaptación y de resistencia a las condiciones eh, convencionales o predominantes de la zona donde va a estar establecido. A la par de esta producción de plantones, se tiene que preparar y acondicionar el terreno. No solamente es identificar el área que se va a reforestar, sino que se tiene que acondicionar. Toda vez que estamos hablando ya de un proceso donde participa el hombre tiene que orientar sus esfuerzos a generar todo un conjunto de actividades de contexto que le garantice que la actividad que está desarrollando, en este caso la forestación, la reforestación, sí o sí vaya a ser exitosa. Es más, que pueda tener el mayor éxito posible. El hombre no puede implementar una actividad, llámese deforestación, reforestación, crianza, cultivo, construcción o lo que sea, o dejando de lado ese aspecto, es decir, que puede que funcione, pueda que resista, pueda que trabaje, pueda que sí, como que pueda que no. El ser humano, ¿no? Cuando orienta su esfuerzo y su atención a una intervención, tiene que hacerlo buscando garantizar que esa intervención, que ese conjunto de acciones sí o sí tengan el resultado esperado. Ese es el criterio también que se aplica en la inversión pública, por si acaso, y en todo proceso de inversión, ¿no? No se puede generar toda una gestión de recursos para ver cómo sale, sino que se tiene que hacer todo lo necesario para que salga bien. Luego de la preparación y acondicionamiento del terreno, es decir, se tiene que nivelar, entre otras cosas que vamos a ver en unos instantes, se tiene que garantizar la dotación de agua. Si tenemos la suerte, se tiene la suerte de que la zona de reforestación o deforestación esté cercana a una fuente de agua permanente, continua y de calidad, bienvenido, ¿no? Se podrá generar todo un sistema incluso de riego a través de la aspersión. Si no se puede asegurar esto, porque la zona no tiene una fuente de agua permanente, o simplemente ni siquiera la tiene de forma irregular, se tiene que establecer alguna otra técnica que permita garantizar una dotación mayor a la que comúnmente se encontraría, que facilite el proceso de establecimiento y de desarrollo de estas plantaciones forestales. Y ahí es donde van a aparecer estas famosas tecnologías de la siembra y cosecha de agua una vez más. Se van a asociar, por eso es que cuando se habla de siembra y cosecha de agua, no se habla solo de una técnica, sino se habla de varias, porque todas interactúan. En este caso, en las plantaciones forestales, que es una de las técnicas de la siembra y cosecha de agua, se va a hacer acompañar de otra técnica también de la siembra y cosecha de agua, que son las zanjas de infiltración. Con eso se va a buscar garantizar, ¿no? O tener más seguridad de que la plantación va a disponer de volúmenes hídricos
no apropiados, no idóneos, pero sí lo suficientes que garanticen una mejor respuesta, un mejor establecimiento y desarrollo. Pero como estamos hablando de una plantación forestal, es decir, un proceso, eh, la conducción de un área con la intervención humana, se tiene que garantizar también el proceso de nutrición de las especies forestales y vamos a considerar la fertilización, que tiene que ser una fertilización o tiene que ser un aporte de nutrientes que le permita a la planta superar los déficits nutritivos que va a encontrar en su entorno. No es una dotación de fertilizantes para generarle condiciones extremadamente ventajosas, porque luego la planta o el plantón va a requerir nuevamente estas cantidades de nutrientes y no se le va a estar aportando de forma permanente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas especies no van a permanecer pues medio año, un año, ¿no? Como los cultivos. Van a permanecer bastantes años, ¿no? Superado en algunos casos los 10, 15, 20 años. También se va a implementar sistemas de control de plagas y de enfermedades para evitar que éstas se puedan ver afectadas, sobre todo en los primeros años de su desarrollo. Y finalmente, el manejo propio, donde vamos a encontrar la necesidad de algunas actividades necesarias para facilitar su crecimiento, evitar la competencia de nutrientes entre ellas, generar condiciones que las predispongan menos hacia la aparición de algunas enfermedades o también de la incidencia de algunas plagas. Y por último, la cosecha, ¿no? Que puede ser una cosecha final a través de la tala o también puede ser la cosecha o recolección de algún producto, subproducto, en el proceso intermedio de su desarrollo, ¿no? Hongos comestibles, por ejemplo, y vemos los pinos, y sabemos que vinculado a estas plantaciones de pinos se genera también la siembra, la producción de hongos comestibles. Eh, y en otros aspectos, ¿no? En otras propuestas reproductivas de plantaciones forestales, se cosechará o se recogerán pues cortezas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tenemos eso muy desarrollado nosotros, pero en la península ibérica es bastante común que hayan plantaciones del alcornoque para obtener esta corteza con la cual se hacen los corchos, ¿no? Un material bastante demandado para la licorería fina, ¿no? Los vinos más finos tienen estos corchos de corteza, ¿no? Los sintéticos que muchas veces nosotros ya estamos encontrando. Entonces ahí hay otro espacio más ¿no? de el manejo relacionado ya al producto, al subproducto que se va a obtener. También se pueden obtener los látex, ¿no? La savia de estas especies forestales, entre otros productos o subproductos más que se pueden ir generando. En cuanto a la ubicación de la plantación forestal, ¿no? Estas generalmente tienen que estar ubicadas en terrenos que han sido deforestados. Esta deforestación puede deberse a eventos naturales, ¿no? O también a eventos generados por el hombre. Por ejemplo, un incendio forestal generado por descuido intencionalmente, que ha devastado parte de la masa forestal, se va a reemplazar con estas plantaciones forestales. También puede implementarse sobre áreas que tienen capacidad para ser forestadas, pero que no cuentan con la cobertura vegetal necesaria. Esto principalmente por las limitaciones climáticas, hídricas, que son poco favorables, digamos, para los primeros estadios de desarrollo de las especies forestales. Entonces ahí se requiere, ¿no? que se trasladen pues ya los plantones más desarrollados, mejor preparados para que puedan adaptarse más fácilmente a estas condiciones de estos espacios. Ahí, además de esto, es importante indicar que
se tiene que conducir un buen proceso o un buen estudio agrológico para determinar la real capacidad del suelo, ¿no? Para ver si estos suelos o el suelo donde se pretende hacer la plantación efectivamente reúne las condiciones para dicho fin, si la clase le corresponde o no. No solamente es, me parece interesante esta zona, ¿no? Porque es alta, cuenca alta, qué sé yo, y lo vamos a instalar ahí. Hay algunas restricciones, ¿ya? Una de ellas es que no pueden implementarse estas plantaciones forestales en territorios que hayan sido declarados con capacidad de uso mayor forestal o que sean declarados de protección, ¿ya? Reservas naturales, etcétera. Ahí no se va a poder realizar la plantación forestal. Recuerden una cosa, estamos hablando de una plantación forestal, básicamente estamos hablando de una chacra de especies forestales, donde tú las vas a sembrar, las vas a cuidar, las vas a fertilizar, vas a controlar las plagas, y luego sí o sí las tienes que cosechar. Esa es una plantación forestal, no es que simplemente la pongo y la dejo ahí que esté pues indefinidamente la especie, ¿no? Sino que en un determinado momento las tengo que cosechar. ¿Qué quiere decir? Es que las tengo que talar y tengo que hacer venta de la madera que resulte. Pero en el interín del proceso productivo, que va a durarte unos 10, 15 años tal vez, se pueden generar algunas otras actividades económicas en torno a estas. Acá está lo que les estaba mencionando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estas plantaciones forestales? La primera finalidad que se va a considerar siempre va a ser la de producción de madera u otros elementos u otros productos generados por esta, ¿no? En cuanto a la producción de madera, pues como entendemos, esta se va a obtener a través de la tala, ¿no? Y puede estar orientada a diferentes tipos de uso que estén siempre comprendidos y autorizados por nuestro marco normativo. Además de eso, las plantaciones forestales orientadas a la producción de madera y otros vinculados va a poderse establecer únicamente en territorios en los cuales nuestro marco normativo lo permita. No se va a poder establecer en cualquier territorio. No es de que porque soy comunidad campesina quiero producir acá y lo produzco acá. Tengo que alinearme con el marco normativo y lo que éste me permite, ¿no? También se puede instalar estas plantaciones forestales, ¿no? Considerando algunas situaciones particulares en zonas donde se pueden desarrollar actividades recreativas, paisajísticas. Otra finalidad de estas plantaciones va a ser la de protección, es decir, va a plantarse o va a instalarse buscando reducir la degradación del suelo a través de los procesos de erosión, buscando revertir la reducción hídrica, ¿no? La pérdida de recarga hídrica, porque como ya habíamos dicho, van a permitir el desarrollo de una cubierta vegetal que va a fungir como una esponja, ¿no? Que va a ir reteniendo el agua. Y dentro de este esquema de plantaciones para la protección, es decir, para evitar que se pueda generar procesos de erosión hídrica y eólica sobre el suelo, obviamente se entiende que ahí tú no vas a poder cosechar esta plantación, ¿no? Porque es de protección. Si tú la cosechas, estarías tirando al tacho todo el esfuerzo que has hecho por revertir el proceso erosivo. Pero igualmente, como es una plantación forestal, tiene que haber usufructo, tiene que haber ingreso económico. Para eso se va a orientar ya las actividades de recolección, ¿no? Que pueden ser recolección de frutos, de ramas, de brotes, etc., ¿no? Ya depende de la especie forestal y también de la orientación que se haya definido, ¿no? Del producto, de los subproductos que se puedan obtener. No se va a poder generar un aprovechamiento maderable de estas plantaciones de protección, por si acaso, eso va a estar prohibido. Así alguien venga y les diga, no, si se puede, que lo vamos a hacer de esta forma o de otra forma, etcétera, no se va a poder, no está permitido.
Y después vamos a encontrar las plantaciones de recuperación o de restauración. Estas están orientadas a restaurar un ecosistema que se ha habido degradado. Y para esto, el marco normativo también nos indica que las plantaciones tienen que ser con especies nativas. Es más, el marco normativo indica que tiene que ser el 90% de la especie que se va a plantar o se va a replantar, tiene que ser especie nativa. Y ahí incluso ya el sector ambiente ha definido ya cuáles son las especies características en cada uno de los ecosistemas. Los ecosistemas también ya están establecidos. No es de que ustedes van a ir y van a hacer la clasificación del ecosistema y que van a definir en qué, cuáles son las características de ese ecosistema, lo van a denominar, ¿no? Van a hacer todo un estudio de especies forestales o de especies típicas para determinar cuál es la flora característica, sino que eso ya está hecho. Lo único que tenemos que hacer es revisar esta normativa, estos lineamientos, extraer de ahí cuáles son las especies que el Estado considera que son parte del ecosistema natural y orientarnos a la replantación de las mismas. Igual que en el caso de las plantaciones de protección, acá también se va a permitir la recolección de frutos y acá se va a considerar también el aprovechamiento de los recursos forestales, es decir, de parte de la fauna silvestre que se pueda ir desarrollando. En estos casos específicos, a diferencia de las zonas de protección o de las áreas de protección, sí va a estar permitido que se pueda hacer aprovechamiento de estos recursos. ¿Por qué? Porque esto se entiende que van a iniciar un proceso de incremento poblacional o de rapidez en su desarrollo a partir de la existencia de la plantación que se está generando. Es como un resultado colateral de la plantación que instalas, ¿no? Empiezan a crecer tus árboles, etcétera, que se generan mejores condiciones, por lo tanto, van a aparecer primero especies vegetales, segundo microorganismos, tercero aparecerán insectos y luego irán apareciendo algunos animales mayores. Pero estos van a empezar a desarrollarse porque la plantación existe. Es un resultado colateral, es un efecto colateral de tu esfuerzo de conducción, de gestión de la plantación. Por eso es que el Estado te permite que tú puedas aprovecharlos, ¿ya? Obviamente es un aprovechamiento sostenible, porque de todas formas el Estado tiene que protegerlos, pero te va a permitir el aprovechamiento a través de una propuesta de aprovechamiento de los recursos forestales, que tiene todo un conjunto de elementos también que se tiene que tener en cuenta. Básicamente vamos a denominar a la forestación como la acción de poblar o plantar árboles en un terreno y la reforestación como el establecimiento inducido, forzado, promovido intencionalmente por el ser humano con especies arbóreas que van a tener diferente orientación. Puede ser para fines maderables, para fines energéticos, de protección, etc. Entonces, la forestación es la siembra de plantaciones forestales donde no existen estas y la reforestación es el establecimiento de plantaciones forestales donde ya existían, pero se han visto reducidas y que van a tener también una orientación específica. Ahora, cuando se implementan estos sistemas de plantación forestal, necesariamente se tiene que considerar la pertinencia de establecer sistemas agroforestales. Esto va a devenir de forma natural porque, como les había manifestado, la instalación de estas plantaciones forestales va a tener un impacto directo sobre el entorno, sobre el medio ambiente. Primero, va a regular la temperatura y la humedad. Las va a hacer más benignas, menos extremas, menos irregulares. Eso va a generar que hayan condiciones más favorables, menos extremas para el desarrollo de las actividades productivas primarias, es decir, para la agricultura y la ganadería.
como la temperatura va a mejorar, va a ser más cálida, digamos, entre comillas, la humedad también se va a incrementar, eso va a generar condiciones más favorables para el desarrollo de especies vegetales como también de crianzas. En especies vegetales, por lo tanto, vamos a hablar de que van a ir presentándose condiciones que pueden favorecer por un lado, que los cultivos se desarrollen de forma más óptima, ¿no? Como hay mayor humedad, mayor temperatura, el cultivo puede reducir su periodo de permanencia en campo. Sabemos que por cada grado centígrado de incremento en la temperatura ambiente, los organismos desarrollan sus funciones fisiológicas un 10% más rápido, ¿no? Eh, Luego de eso, también hay que tener en cuenta que estas, estas plantaciones forestales van a regular el recurso hídrico, van a permitir la recarga hídrica del suelo. Estos en algunos casos van a estar vinculados a acuíferos subterráneos y eso va a ir generando que se presenten condiciones más favorables para el desarrollo de las actividades agrícolas principalmente. Entonces, un efecto colateral que siempre se va a generar con las plantaciones forestales va a ser la aparición de condiciones más favorables para el desarrollo de los cultivos y de las crianzas. Y eso se tiene que gestionar de forma integrada. Para ello se deben plantear o se pueden plantear sistemas agroforestales, ¿no? Dado que se van a hacer más benignas las condiciones ambientales, se puede considerar plantear la instalación de algunas nuevas especies de cultivos, ¿no? Que requerían algo más de humedad, algo más de temperatura, y ahora con la presencia de estas plantaciones forestales, eso se puede manejar. La finalidad de estos sistemas agroforestales, entonces, va a estar vinculada a la implementación de una serie de actividades que nos permita generar un tratamiento especial en determinados territorios, de modo tal que nosotros podamos promover la producción agroforestal. Por un lado, ¿no? De la producción forestal, ¿no? Es decir, de la planta o de la especie forestal que es de nuestro interés, y vinculada a esta o a raíz de los efectos positivos que esta plantación va a tener, se puedan implementar también algunos cultivos que tengan un espacio en mercados definidos, ¿no? Se recomienda que siempre que se hable de estos sistemas agroforestales, el componente agrícola esté vinculado a un mercado para que pueda generar un ingreso. No necesariamente que se oriente de forma exclusiva o de forma primordial al autoconsumo, al autosostenimiento, sino que se oriente a la comercialización, al intercambio comercial. Entonces, para esto es que se tiene que generar un plan de manejo de las plantaciones forestales. En este instrumento, ¿no? Se tiene que establecer primero cuál va a ser el área o las áreas que se van a manejar en este enfoque de las plantaciones forestales, cuál va a ser la orientación de las mismas, si se va a implementar únicamente como una plantación forestal o se va a vincular con sistemas agroforestales. Recuerden que si se va a implementar vinculado a un sistema agroforestal, se tienen que considerar algunos recursos más, algunas actividades más, porque la conducción de las especies agrícolas que se van a conducir va a requerir sus propias técnicas de manejo y también sus propios recursos. No es simplemente, yo quiero implementar un sistema agroforestal o agrosilvopastoril o lo que fuese, y considero que
el recurso o los recursos económicos que tengo para la plantación forestal me va a alcanzar. Cada uno de los elementos vinculados va a requerir su propio financiamiento, sus propios recursos. Entonces, ¿cuál es el proceso para el establecimiento de estas plantaciones forestales? Primero, como habíamos dicho, se tiene que definir cuál es el objetivo de la plantación. Va a ser para la producción de madera, ¿no? Va a ser para la protección, va a ser para el paisajismo, etcétera. En función a ello, nosotros vamos a definir también cuáles van a ser las especies forestales que vamos a conducir, que vamos a prestar atención. Si es obviamente para una especie, para tala, ¿no? Para la obtención de madera, tenemos que orientarnos principalmente desde un enfoque de mercado, ¿no? Ver qué tipos de madera o la madera de qué especies forestales tienen demanda en el mercado. Y también tenemos que verificar que eh, los aspectos ambientales de la zona que pretendemos plantar, instalar la plantación forestal, y también los aspectos de suelo nos permitan implementar o generar la plantación de esa especie forestal, ¿no? Sabemos que hay especies forestales que requieren suelos que tengan cierta profundidad, ¿no? Frente a otras que requieren suelos que tengan menor profundidad. Yo no voy a buscar, pues, instalar una plantación forestal de una especie que requiere un suelo más profundo, cuando mi suelo tiene una profundidad de 30 centímetros, 50 centímetros, tal vez, ¿no? Va a ser imposible que mi plantación pueda desarrollarse apropiada o idóneamente. Entonces, siempre se tiene que definir en primera instancia el objetivo de la plantación. Una vez hecho eso, se va a proceder a seleccionar el lugar de la plantación. Para esto, vamos a considerar algunos parámetros, ¿no? Para empezar, tenemos que identificar el sitio. Básicamente, el sitio viene a ser el espacio de terreno, el espacio de territorio en el cual se va a instalar la plantación forestal. Y para ello nosotros tenemos que considerar algunos aspectos fundamentales. Primero, el edáfico, ¿no? Es decir, las características del suelo. ¿Qué características? Las características físicas, la textura, por ejemplo, las características químicas, ¿no? La disponibilidad de nutrientes, la conductividad eléctrica, que está relacionado a la concentración de sales, por ejemplo, de otros iones que podrían limitar el desarrollo de nuestra plantación, y también las, los criterios biológicos, ¿no? Esto va a estar determinado por la presencia o el porcentaje de materia orgánica que vamos a encontrar. Si hay poca materia orgánica, evidentemente hay poca actividad microbiológica. Si la materia orgánica es mayor, ¿no? Evidentemente estaremos hablando de un sistema donde hay mayor actividad microbiana. Ahora, a partir de ello, nosotros podemos establecer algunas otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el manejo de algunos abonos, la recuperación biológica del suelo, entre otros. En los El otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es el climático, ¿no? Principalmente dos aspectos climáticos, la temperatura y la humedad. Aparte de eso, tenemos que tomar en cuenta la precipitación y también la evaporación. Estos últimos porque nos va a permitir establecer la posibilidad de algún sistema de provisión de agua, ¿no? Va a ser importante que al momento de iniciar el proceso de planificación de la instalación de la plantación, nosotros realicemos el ejercicio para definir cuál va a ser la evaporación de agua y cuál es la precipitación para que en función a eso nosotros podamos determinar el déficit hídrico y tendremos que implementar algunas técnicas
para poder reducir ese déficit hídrico. El déficit hídrico básicamente viene a ser la cantidad de agua que la planta va a requerir y a la que no va a poder acceder por situaciones naturales, por situaciones generadas, y se tiene que buscar una estrategia que permita reducir ese déficit hídrico, ¿no? De preferencia, eliminarlo. También se va a considerar en el sitio, ¿no? Como criterio para establecer el sitio, algunos aspectos medioambientales, como es la topografía, la altitud, la zona de vida, es decir, condiciones que van a definir si la plantación o la especie forestal que pretende implementar va a encontrar las condiciones apropiadas para su establecimiento y desarrollo. Una vez que se haya generado las condiciones del sitio, se tiene que definir las técnicas de plantación. Para eso se tiene que haber establecido primeramente cuáles van a ser, cuál va a ser la especie que se va a manejar, que se va a gestionar. La calidad y el tipo de planta tienen que ser plantas que hayan sido generadas o producidas en plazos idóneos y también que hayan pasado por un buen proceso de endurecimiento. Este último proceso va a generar en la planta el desarrollo de una respuesta fisiológica a condiciones poco favorables. De ahí se tiene que definir la densidad de siembra, el método de plantación, por lo general se estila el 3 bolillos, sin embargo hay algunos otros, ¿no? El cuadrangular, rectangular, etcétera. La preparación del terreno, se tiene que preparar apropiadamente el terreno. Parte de esta preparación de terreno va a ser la gestión o la recuperación de la fertilidad del suelo. También se va a considerar el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Cuáles van a ser los ambientes que se tienen que implementar, tanto en las áreas administrativas como en las áreas operativas. En las áreas administrativas, obviamente, serán pues los ambientes de las oficinas, almacenes y similares, ¿no? Y en las actividades, perdón, patio de maniobras, caseta de guardianía, etcétera. Y en las actividades operativas será pues el vivero, para empezar, ¿no? Los ambientes de almacenamiento o de almacén para guardar los diferentes equipos, insumos, instrumentos, etcétera, que se van a emplear en la gestión de la plantación. Luego se va a considerar el personal, ¿no? Si se va a requerir personal especializado. Hay especies forestales exóticas que requieren la participación de un profesional especializado porque tienen algunos aspectos muy, muy específicos en su manejo. También se va a definir la necesidad de personal logístico para atender las necesidades o hacer el control, el seguimiento de toda la plantación. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una plantación forestal no estamos hablando pues de 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas de plantación, ¿no? Estamos hablando de áreas que por lo general están superando las 100 hectáreas, en algunos casos están llegando hasta las 7.000, 10.000 hectáreas. Entonces, eso ya requiere algo más de personal, algo más de recursos también para poder gestionar. Parte de esta necesidad de personal se va a estar vinculada a la capacitación, ¿no? Más allá de que la especie forestal sea una especie rústica, que no requiera demasiada atención, etcétera, como es un proceso de producción controlado, de producción dirigida, ¿no? Con la participación del hombre, se tiene que buscar la optimización de todos los procesos y por ende de cada uno de los recursos. Para ello siempre va a ser necesario el entrenamiento, la actualización, la capacitación del personal técnico y del personal operativo. Luego están los aspectos económicos. Ahí básicamente se va a considerar los costos de la conducción de todo el proceso de plantación, ¿no? Los costos por etapas, el costo total, la relación beneficio-costo.
Por eso es que cuando se habla de estas plantaciones forestales, se recomienda que se consideren especies que permitan el desarrollo de algún otro tipo de producto en tanto estas cumplen su ciclo, ¿no? Porque estas especies cumplirán su ciclo pues en 5 años, 7 años, 10 años, qué sé yo. No vas a estar invirtiendo año tras año en la conducción de la plantación forestal sin tener ingresos de esta, ¿no? Por eso es que se generan estas estrategias adicionales de lo que es, ¿no? De lo que es la agroforestería, entre otros. Y finalmente tenemos los aspectos administrativos, ¿no? Es decir, el control de los jornales, los saberes del personal que va a participar en el proceso productivo, el control de cuentas, inventarios, impuestos, ¿no? El adecuamiento de todas las actividades a los lineamientos normativos y también a los lineamientos técnicos. No solamente es adecuarnos a a la normatividad vigente, sino también adecuarnos a los lineamientos técnicos que las diferentes entidades están implementando o están considerando. Como habíamos dicho, para la selección del sitio tenemos que verificar que se presenten algunas características. Por ejemplo, el contenido de nutrientes del suelo. Para eso, obviamente, se tienen que desarrollar los procesos de análisis de suelo, ¿no? Y todo lo que esto está vinculado, por ejemplo, el muestreo y todo lo demás. También se tiene que verificar la disponibilidad de agua. Si hay una fuente de agua, se tiene que hacer usted tiene que gestionar todo lo necesario para poder hacer uso de la misma. Solicitar a la autoridad, ¿no? El permiso para el manejo de ese recurso hídrico. Se tiene que también verificar los volúmenes de agua disponible, la calidad de agua que se encuentra en esa fuente para poder definir la mejor estrategia de su aprovechamiento, considerando que el recurso hídrico está limitado, se tiene que implementar alguna técnica que permita la optimización del mismo, ¿no? Si es factible, se implementará pues algo de riego por aspersión y de no ser así, ¿no? Se tendrán que implementar algunos otros sistemas o algunas otras estrategias. También se tiene que verificar el tipo de vegetación que está presente en la zona, porque la idea de las plantaciones forestales, si bien es cierto, van a ser conducidas por el hombre y va a generarse una serie de actividades que éste va a desarrollar intencionalmente para brindarle las condiciones más idóneas, pero de todas formas, la recomendación que se da siempre es de que estas actividades sean lo menos agresivas contra el medio ambiente, ¿no? Ahí es donde aparece todo esto del impacto ambiental. Eh, También se va a verificar cuáles podrían ser las especies forestales potenciales o que tienen potencial para desarrollo en este sitio o en los sitios que estamos identificando, que estamos analizando. Otro aspecto que se va a considerar siempre en el manejo es el índice de sitio. Este índice de sitio básicamente es un criterio de productividad que lo vamos a obtener a través de la determinación de la altura media dominante en esa zona, en ese espacio de terreno. Para esto, básicamente, se genera, ¿no? Una data de los árboles que están presentes en la zona de plantación, se mide la altura y el diámetro de cada uno de ellos para determinar su volumen y con esto nosotros vamos a obtener el índice de sitio.
Después vamos a determinar cuáles son o cuáles pueden ser o cuál va a ser la especie forestal que vamos a sembrar o que vamos a plantar. Para ello vamos a considerar cuál va a ser nuestra orientación productiva, si va a ser para madera u otros aspectos, cuál es la capacidad que tiene la especie para prosperar en ese ecosistema. Previamente a eso, por eso hemos establecido cuál es la disponibilidad hídrica que se tiene y también si va a ser necesario, es pertinente implementar algunas técnicas que nos permita incrementar esta disponibilidad hídrica. Otro aspecto que se va a tener en cuenta es el requerimiento de algunos recursos especiales. Ahí tenemos en pantalla algunos requerimientos ambientales de algunas especies nativas. Eh, ¿Cuál es el rango latitudinal? Es decir, en qué latitudes se desarrolla mejor. ¿Cuál es el rango altitudinal? ¿A qué altura sobre el nivel del mar se desarrolla? Y principalmente, ¿cuál es la precipitación o el rango de precipitación anual que requiere para tener un mejor desarrollo? Obviamente el rango es variado, ¿no? Porque va a depender, además de la propia precipitación, de la altitud y de la latitud. Paralelo a esto, se tiene que generar todo el proceso de producción de los plantones en viveros. Ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que acá se tiene que generar toda una estrategia de producción en viveros, ¿no? La construcción misma del vivero, la adecuación del mismo, la preparación del sustrato, su desinfección, el llenado de los recipientes donde se va a instalar o donde se va a sembrar las plantaciones y demás. A la par se tiene que ir preparando el sitio de plantación. Para ello se tiene que realizar la limpieza del área, ¿no? Se retiran todos los troncos, la vegetación que puede haber generado la degradación del suelo. Lo que se va a buscar es tener un espacio limpio, ¿no? Y que sea lo más uniforme posible en cuanto a su relieve. Si hay algunos montículos, ¿no? Se va a tener que verificar la pertinencia de la reducción de los mismos. Todos los desechos que se puedan recolectar tienen que ser retirados, ¿no? Si es factible, se pueden orientar hacia una revaloración energética, es decir, la producción de algún tipo o su disposición hacia algún tipo de biodigestor o similar. Y la eliminación de estos, de algunos otros elementos que no se puedan revalorizar, ¿no? Por ejemplo, las bolsas plásticas, vidrios, latas y otras cosas que muchas veces se encuentran en estos espacios que se pueden orientar hacia la plantación forestal. Luego de eso se prepara el sitio, ¿no? Se empieza realizando la nivelación de los puntos de plantación. Estos puntos tienen que estar nivelados al ras del suelo. No debe de haber una depresión, no debe de existir una depresión que pueda generar la acumulación de agua, ¿no? Porque esta va a generar unas condiciones favorables para la aparición de algunas enfermedades o tal vez de algunas plagas que en los primeros estadios evidentemente va a tener un impacto catastrófico sobre la plantación. Para esto se recomienda, ¿no? La nivelación a través de las curvas de nivel, ¿no? Algo similar a lo que se hace en las zanjas, ¿no? A través del nivel tipo A puede ser, ¿no? De una forma fácil y rápida. Después se procede a la excavación de los hoyos. La excavación de estos hoyos va a estar en función
a las características de la planta o del plantón. Y también tiene que considerarse para lo mismo la densidad de plantación que se ha previsto, que se ha considerado en el plan de manejo. La profundidad va a depender de la especie y también, ¿no? Hay que tener cuidado en no generar demasiado movimiento en el suelo que pueda generar algún fraccionamiento no debido o que pueda luego devenir en la acumulación de agua, ¿no? Sobre todo en las épocas de precipitación y que vaya a terminar generando condiciones para la aparición de plagas o de enfermedades. En cuanto al diámetro del hoyo, este va a estar en función, ¿no? A las dimensiones del recipiente. En el caso peruano todavía seguimos usando y de forma bastante difundida las bolsas, ¿no? Sin embargo, en otras latitudes se utilizan otros recipientes, ¿no? Los pots y los multipots. Después se tiene que definir el marco de plantación, dependiendo de la especie, de la orientación, las características dendrológicas de la misma. Se va a establecer si va a ser un marco de plantación cuadrado, también puede ser un marco de plantación regular o un marco de plantación tres bolillos. Además de ello, además de las características de la especie forestal, también se tiene que considerar las características de la especie de cultivo si se va a implementar un sistema agroforestal. O también se tiene que tener en cuenta algunas otras características de algún otro elemento, de algún otro producto que va a desarrollarse a la par. Por ejemplo, si estamos hablando de los hongos comestibles, estos requieren algo de luz también para poder desarrollarse bien. Un aspecto importante que se va a tener en cuenta siempre en el manejo de las plantaciones forestales va a ser lo relacionado con el tamaño y la edad de los plantones. Esto va a estar en función a la especie. La idea es de que además del tamaño y la edad de los plantones, se considere también que estos hayan cumplido un buen proceso de endurecimiento. El endurecimiento básicamente es una fase en la cual de forma intencionada se expone al plantón forestal a niveles eh, subletales de agoste de agua, ¿no? Es decir, de estrés hídrico. De modo tal que el plantón, al verse en esta situación, va a desarrollar una respuesta, un mecanismo fisiológico. Esto le va a permitir adaptarse mejor a las condiciones que va a encontrar ya en campo definitivo. Luego de la plantación, ¿no? Se tiene que seguir ya una programación en cuanto a su riego. Se tiene que asegurar que los plantones tengan una cantidad apropiada de agua. Se puede incorporar para esto, ¿no? El mulch o algún otro elemento que pueda retener agua. El mulch es uno de los más recomendados. Otro sería el uso de musgos, pero hay que tener una autorización especial para poder gestionar este recurso, el musgo. No solamente es extraerlo por extraerlo, sino hay todo un procedimiento y hay todo un marco normativo que establece su aprovechamiento. Otro aspecto que se va a considerar ya post plantación es el repique. Básicamente el repique es la replantación, ¿no? de plantones donde no han prosperado. Esto se hace para buscar alcanzar una uniformidad en la zona de plantación, ¿no? De modo tal que todas las plantas tengan un desarrollo similar o parecido, tanto en altura como en diámetro. Y esta uniformidad nos va a permitir la implementación de otras estrategias, como es el control sanitario. El control sanitario va a ser la otra estrategia que se va a implementar post plantación
y va a consistir básicamente en un retiro periódico de las malezas. Este retiro va a realizarse principalmente de manera manual, ¿no? No va a ser necesario el uso de algún tipo de pesticida o producto similar, porque estos podrían tener una respuesta o una afectación a la plantación. Igualmente, parte del control sanitario va a comprender la limpieza periódica, ¿no? Generalmente cada 4 o 6 meses del área de plantación, para ir retirando algunas plantas que puedan haberse visto afectadas por algún tipo de patógeno, ¿no? Y que eventualmente podrían encontrar como un huésped temporal a las plantones. También para retirar, ¿no? Algunas malezas que pueden haber sido introducidas de forma casual o intencional y que podrían entrar en competencia directa con los plantones, sobre todo en los primeros meses de la plantación, ¿no? Cuando los plantones todavía están pequeños, tienen 30, 40 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Y todavía pueden verse sobrepasados por ciertas malezas. Importante es que consideren la implementación de las técnicas de manejo integral de plagas, ¿no? Es decir, consideren ustedes la incorporación de distintos métodos de control, ¿no? Control físico, control biológico, control etológico. En el caso de las plantaciones, el control mecánico va a ser bastante común, ¿no? Porque va a requerir el retiro de plantas, el retiro de malezas, etc. Otro cuidado que se va a generar post-plantación va a ser la poda. La poda es una extracción intencionada, dirigida de algunas ramas de la, de la planta forestal y que va a tener como orientación mejorar la estructura de la planta o el plantón y también garantizar mejores condiciones para su desarrollo. En algunos casos también para reducir condiciones favorables para la presencia o aparición de plagas o enfermedades. Y en otros, la poda va a tener una orientación más vinculada con el aspecto sanitario, ¿no? Es decir, se van a retirar partes de la planta o de la planta forestal que se hayan visto afectadas por algún tipo de plaga, ¿no? Que puede ser un insecto, una enfermedad o algo similar. Esto se va a hacer para evitar que se disemine primero dentro de la misma planta, el mismo plantón, y luego hacia los plantones circundantes. Parte del manejo va a ser la supervisión. La supervisión va a ser un conjunto de actividades que van a estar orientadas principalmente al control de todas las actividades que se vayan a ir desarrollando. Recuerden que la plantación forestal está orientada a la conducción una, de una unidad de producción forestal que va a ser cosechada en un determinado momento o que va a ir generando procesos de recolección de algún tipo de producto en determinados momentos. Por lo tanto, para que esta recolección o esta cosecha del producto no vaya a ser observada por algún incumplimiento normativo principalmente o por algún incumplimiento administrativo, es necesario que exista siempre un proceso de supervisión, el acompañamiento de un profesional que vaya verificando, que vaya controlando que todo lo que se está realizando se enmarque dentro de los aspectos normativos que se han establecido y al mismo tiempo que vaya gestionando los procedimientos que permitan posteriormente realizar la cosecha, es decir, la tala o la comercialización de los productos que se estén generando. Bien, sería todo entonces en esta oportunidad. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, muchas gracias por la atención prestada
nos estaríamos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.